Bienvenidos a otro episodio más de La Picadera Podcast. Hoy con un tema bien interesante. Tenemos a dos personas que vivían en el lado oscuro de la vida. Así que no te retires. Vecina, dime, Che Moisés, no te retires que La Picadera Podcast comienza, mera, ahora. Bienvenidos nuevamente aquí en La Picadera Podcast, siempre dándole las gracias primeramente a Dios y a ustedes que nos están visitando todos los videos, dándole like, mirando los videos. Muchos views tenemos gracias a ustedes. Recuerden suscribirse a mi canal en YouTube bajo Chef Moisés TV y en Facebook Pasión por la Cocina by Chef Moisés, donde pueden ver recetas, videos también. Y no te olvides que cuando te suscribas en mi canal en YouTube, le das a la campanita para que te lleven las notificaciones de los nuevos videos. Como les dije, tengo a dos personas muy queridas, dos personas que, ¿verdad? Somos hermanos de la misma iglesia que yo visito, que es Fruto de la Vid San Juan. Uno es el músico, ¿no? Que yo le digo el maestro, el hombre de las negras y las blancas. Eso se le dicen a otro por ahí también que lo conozco y le mando saludos a Papo Luca, bendiciones donde quiera que esté, que sé que nos ves también. Pero también le digo a este que vamos a presentar que también es otro dueño de las negras y las blancas. Un matrimonio, ahora súper feliz, pero tuvieron, ¿verdad?, esa experiencia de vivir la vida en ese lado oscuro, cómo se conocen, cómo ahora su vida se la entregaron a Dios y cómo se encuentran actualmente. Así que vamos a darle la bienvenida a Isabel y a Jaimito, alias Jimito. ¿Cómo están? Muy bien de poder estar aquí contigo y poder testificar las cosas grandes que Dios ha hecho en nuestras vidas. Qué bueno. Jimito, ¿qué nos dice? Estamos en el gozo de papá. Ahora Gracias sí. por la oportunidad, Moisés, estamos bien contentos por testificar a Cristo. Bien, de verdad que yo de mi parte le doy gracias a Dios por tenerlos aquí porque los quiero mucho. En un momento de mi vida, ¿verdad?, que también pisé el lado oscuro, estuvieron los dos también conmigo pendientes y para mí eso vale mucho. Nunca lo olvidaré. Eso se los digo desde ahora, ¿ok? Isabel, vamos a pasar con las damas, ¿no? Las damas de honor, siempre se empieza por las damas. ¿Quién era Isabel Santos, verdad, en tu vida antes? ¿Cómo te comportabas? ¿Cuál era tu hobby, el vacilón? Isabel antes de Cristo era un poco bastante insegura. Isabel antes de Cristo no tenía identidad, estaba totalmente enajenada de quién yo en realidad era. Y pues esas inseguridades me hacían refugiarme en lo que era el alcohol, la marihuana y pues todas las drogas que estaban accesibles y me hacían fluir con la personalidad que más extrovertida, porque no me atrevía, porque era tímida. Maquillaba mi realidad de tristeza, de vacío, aunque a lo mejor parecía ser exitosa ante mi vida profesional. Claro. Y mis clientas me veían feliz y creían que yo estaba en mi mejor momento, pues dentro de mí había un vacío, había tristeza, había soledad, decepción. Podríamos decir, Isabel, que aparte tenías tu buen trabajo, trabajabas en un salón, ¿verdad?, que tenía mucha fama en Puerto Rico, ¿no? Tenías tu trabajo, tenías tu vida bien, pero tenías que recurrir a lo que es la droga, a lo que es el alcohol para satisfacerte, ¿no?, y sentirte bien. Literalmente, y cuando esto pasaba y estas noches pasaban y llegabas a tu casa, ¿cómo te sentías? Pues la realidad vacía, triste, sola. Muchas veces me sentía usada porque pues
yo permitía que me usaran. Ujú. Estaba como la mujer samaritana. Ujú. Estaba buscando el agua que saciara mi alma, pero no la hallaba, Ujú. no la encontraba. Relaciones con tus padres, ¿cómo iba en ese momento? ¿Había alguna, verdad? O ¿verdad? Te hablaban por qué, Isabel, o llegaste tarde, o siempre hacías esto media escondita. No, ya yo era independiente, Ya yo eras me independiente. independicé bien joven y pues tuve un primer matrimonio, Ujú. el cual pues no fue la mejor experiencia, terminó en ley 54, Wow. terminó pues bajo unos términos bastante fuertes lo que viví ahí, y de ahí salió una Isabel bien rebelde, que nada, que la rebeldía lo que hacía era hacerme daño a mí. Yo pensé que yo Claro. era la que iba a, a comerse la calle, pero pues Y esa rebeldía la transmitías en la calle, por es- esa ley 54, por sí, ese abuso que tuviste en la casa. sí, como quien dice, pues lo que me hicieron, pues me la van a pagar. Los demás Claro. le iba a pasar factura a los demás. Ujú. Tuviste unos embarazos en ese momento. ¿Qué En pasó con ese eso? momento no, fue más adelante, después de ese tiempo de rebeldía, de brincar y saltar, llegó el momento en que pues salí embarazada y ya yo estaba conociendo a Dios. Mm. Yo había tenido la primera experiencia de sentir la presencia de Dios, donde una muy buena amiga me llevó a esa iglesia y yo había sentido esa presencia, pero no sabía, ¿verdad?, cómo iba a llevar esa vida nueva que Dios Claro. estaba comenzando en mí. Y a la primera tentación que me dijeron, vámonos para Isabela, pues Isabel se fue para Isabela. Y pues pasó lo que nunca había pasado en mi vida y era ver un positivo, estoy embarazada, lo cual para mí me tomó por sorpresa porque yo pensé hasta que yo era estéril. Yo decía, pues nunca yo he tenido esta experiencia de ver un positivo, pero a la misma vez fue este reality check de, pero tú no tienes un hogar seguro, un matrimonio, tú tienes tu apartamento y la persona tiene su apartamento, no hay una relación entablada que tú le puedas ofrecer estabilidad y, ¿verdad? En ese proceso de, de ver mi realidad con lo que estaba creciendo en mi vientre, Dios en su misericordia se lleva ese bebé a los 3 meses de mi barriga. Wow. Y yo digo que ese bebé cumplió su propósito porque me salvó la vida. Ese fue el regalo más grande que me pudo dar. Que mi corazón se rompiera en canto Ujú. y yo pudiera rendir mis rodillas y toda mi vida a Dios y decir, nunca más me vuelve a tocar nadie hasta que venga el que Dios tiene para mí y, Proceso fuerte. y no quiero que nadie más me toque. Yo voy a hacer todo lo posible para no exponerme a que nadie lo haga, a que nadie me toque, a que yo me decidí guardarme y, Ujú. y de verdad que en ese momento mi corazón se rompió en Ujú. pedazos, pero asimismo como se rompió, Isabel se humilló por completo a Dios Ujú. y pude ver cómo Él me fue construyendo, cómo Él fue poniendo ese anhelo y ese deseo de yo tener una familia, puso las fuerzas para yo guardarme, yo no querer que nadie más tocara mi cuerpo. Hizo una santificación que nunca en mi vida, gracias, yo había experimentado. Hizo una obra milagrosa. Hizo una obra milagrosa. En ese momento creías en Dios, Sí. lo eh, confrontaste. sí, yo creía en Dios. Siempre, ¿verdad? Mis papás me enseñaron que existía un Dios y yo creía. Ujú.
pero yo haber experimentado la presencia de Dios en ese tiempo había sido algo nuevo para mí. Ujú. No sabía lo que a Dios le agradaba o le desagradaba, lo que era la palabra fornicar. No Sí, que sabía. yo le dije, vamos a Yo ponerlo pe- gozar. Yo creía que eso era una tarjeta de crédito. Fornicar. Yo lo había escuchado esa palabra, pero yo no sabía, o sea, yo no sabía ese significado. Para mí esa palabra era algo desconocido. Yo no sé, un Era como jugo. si yo tuviera Y yo igual, yo un juguete, un carro, una los, puerta, no sé. los ojos vendados y los oídos. O sea, yo entendía que como en este tiempo todo el mundo tiene relaciones sexuales abiertamente, pues Dios había puesto sus reglas más modificadas a este tiempo, pero dado esa experiencia pude vivir lo que era guardarse para Dios, esperar en Él, ser llena por Él, porque Él llenó todo mi ser. Yo no tenía la necesidad de buscar a nadie que supliera esa necesidad. Ahí pude experimentar lo que era que Él me llenara en todo. Estaba Sí, enamorada de Dios full. sí, por No quería completo. relaciones, No. no querías nada a consecuencia de esto que pasó. Sí, mi vida fue entregarme. Yo me entregué a ti, mi vida es tuya y tú haces conmigo lo que tú quieras. Yo me refugié en la iglesia, en los discipulados de sanidad interior, todos los discipulados que habían, Me ayudaron mucho. todos los días que había oración de madrugada, allí estaba yo. No faltaba. Yo creo que Dios sabía que yo necesitaba mi agenda llena para no tener tiempo de Claro. ocio y para conocerlo. Entonces, pues yo iba prácticamente casi todos los días a la iglesia y ahí Dios Ella trabajó estaba conmigo. sanando lo que Trabajó verdad nos conmigo. contaste, pero no había motivo ni había break para nadie. No, no. Esto era Isabela con Dios. Así es, Pues, con Dios. qué bueno. Jaime Ramírez, Jimito, el maestro, cuéntanos un poco de tu vida, de cómo era, empezaste en la música, quién tocaba, que los bailes, vacilón. Perdona, mi amor. Me edifica escucharte. Wow, man. Estoy aquí y conozco la historia, ¿verdad? Y conozco y demás, pero es como si Solo Dios. fuera a escuchar la nueva. Siento a Dios cada vez que lo oigo y estoy aquí, wow. Qué lindo, qué lindo. Estudió música desde los 5 años, antes de kinder, me pusieron a coger clase de música, a los 7 empecé a coger piano, Ujú. tuve 10 años hasta los 17, estudié en el conservatorio. Estamos viendo unas imágenes ahora de lo que era, ¿verdad? Cuando tú estabas tocando, te vemos ahí con el 4 y toda la vaina. Sí, para mí la música era un Tu juguete. pasión. Exacto, sí, para mí eso era un juguete. Yo Desde corrí chiquito ya patines. dijiste que esto era. Sí, mi papá era músico. Oh, ok. Entonces parece que eso ya estaba de fábrica por ahí. Inclusive ellos no me obligaban ni nada. Ellos me pusieron, vamos a ver si les gusta. Ellos como que al contrario, no querían que a lo mejor fuera músico. Ujú. Pero nada, cuando vieron que pues no había break, pues vamos a encaminarlo por ahí. Ujú. Entré al conservatorio como profesional, pues empecé a tocar con Jessica Cristina cuando tenía 16 años. Yache, me acuerdo. Y nada, profesional, después toqué con un grupo que se llamaba Las Nenas del Swing, empecé a dirigir, estuve 1 año y pico, sale un chamaco que se llamaba Tony Tuntún, También. entonces ahí tocaba piano y era el director musical. Cumpliendo 21, entró a Grupo Manía. En Sí, ese momento ya estaban bien pegados. sí. Pasa algo con el director musical y entonces me llaman a mí. Yo acabando de cumplir 21 años. Podían llamar a la persona que quisiera, hermano, y me llamaron para... ¿Audición o algo fue que te llamaron o ya directo? No, con me el grupo? llamaron para Arranca, firma. Sí, exacto, sí. Hubieron momentos que yo ya tocaba
cuando el pianista no podía ir y me llamaban. Entonces, Sí, o sea, el ya bateador tocaba- emergente. Exacto. Entonces hubo un, ¿sabes? Que me llamaron para quedarme. Dentro de todo, pues Jimito era bien GI para su música, bien perfeccionista. Como lo eres bien- todavía. Pero entonces, en esos 19 años pasaron cosas en la vida que no supe manejar. Entonces, del chamaco que nunca se iba a meter nada, que no iba a beber nada, que nunca, yo antes de tocar profesional, pues tocaba con un grupito pequeño con mi papá y estuve expuesto a muchas cosas Claro. desde chamaquito. Entonces vi a gente haciendo el ridículo y yo no voy a hacer eso. Ah, Y entonces era allí ahí para todo, pero entonces cuando pasé ciertas experiencias que no supe manejar, pues me empecé a refugiar con el alcohol, las drogas. ajá. Y entonces dentro de todo había cierta inseguridad, pero entonces como era exitoso en lo profesional, Claro. pues eso tapaba la inseguridad que quisiera. Pero le que podemos quisiera- echar la culpa a la fama que tenías en ese momento por recurrir a la calle, a la droga, al alcohol. Hubieron cosas, por ejemplo, pues, el divorcio de mis padres, a mí a mí me dio bien duro. ¿Podemos hablar un poquito de eso? Sí, sí. Ujú. A mí me dio bien fuerte. O sea, mi papá era mi pana, mi amigo, inclusive yo quería que se divorciaran para que ya estuvieran peleando en casa, qué sé yo. Ajá. Pero entonces cuando esta persona, mi papá no estaba como que, a rayos, que caigo a ver el causa y el efecto. Cuando vengo a ver el efecto, como que, y nada, vi a mis padres, como, ¿sabes? El behavior, la conducta no era la misma en ellos como individuos. Y entonces pegó entre eso y ver la calle, porque entonces yo arranco ya a los 18, cuando yo estoy con Tony Tuntún, Ujú. pues ya entro a ser un músico cotizado, un músico, ¿sabes? Bueno. Y entonces pega la envidia, las mujeres, la cosa, veo la calle en una manera de que, sí, mano, de que estoy pegado en otra, entonces... Y a muy temprana edad. Exacto, entonces eso te expone a ciertas cosas Ujú. de, pues, drogas, mujeres, y entonces que cuando yo vengo a ver, yo dije, "Diadre, así es esto". O sea, yo pensaba que no había mujeres fieles, de repente la mujer de X persona me está tirando a mí, pero Brutal, así mismo es. pero ¿cómo es esto? Entonces, el tipo que yo pensaba que era mi pana, estaba hablando mal de mí, eso era cierta envidia. Entonces, pues, llegó un momento dado que me empezaban a dar depresiones. Depresiones de que después del tiempo te podría decir que era depresión, pero era que, hermano, yo lo tenía todo, yo tenía carro, yo tenía ropa, yo tenía chavo, yo estaba rankeado, y dentro de todo, hermano, yo me sentí una tristeza brutal. Vacía Yo también. llegó un punto a que yo viajaba y yo salía a tocar. Yo salía, a la hora de tocar, salía, me preparaba, pero yo encerrado. Y yo lloraba. Wow. Yo no quería. En los Muchacho, hoteles. vámonos. Vacilando, Yo ni quería salir. Yo llegué a un punto que yo sentía lástima por mí mismo. Nada, para hacerte la historia larga corta, a mí me dio un overdose de droga. Wow. Por eso mismo. Buscabas, te refugiaste en la droga por la depresión, por el problema, Sí. porque no te sentías bien. A lo mejor, ocho, tengo fama, tengo dinero, tengo todo, pero mira cómo me siento. Sí. Déjame buscar algo que me haga Sí, sentir. era como un antidepresivo, arrebatarme, o sea, y pasó el momento. Porque quizás yo tocaba y estaba chévere y qué sé yo, pero entonces cuando llegaba el momento que yo me encontraba con mí, pasaba el fin de semana, tocaba, entonces, pero lunes, martes, Sí, en la semana. exacto, ya rayos, tú sabes, entonces o tenía que llamar a alguien o qué sé yo, entonces tenía que meterme A algo. buscar la cura porque... Entonces me refugié mucho en la marihuana.
Esa era tu droga que más Exacto. te la comía, como dicen, no la fumaba, sí, la sí. comía. Y entonces, y pues la cocaína también. Ujú. Llegó un momento que tú sabes, porque hablando calle, estaban los Claro, que se metían marihuana. eran dos grupos. Exacto, pero entonces yo era híbrido. Con Con los los dos, dos. entonces bebía. Era lastimoso de ver cómo alguien que no quería llegar a eso, mano. Eso es lo que te dolía. Llegó a eso. Entonces, el yo no encontrar una respuesta de por qué yo me sentía así, porque entonces yo lo tenía todo. Entonces, ¿qué rayos me pasa? Entonces, yo describo eso como yo me sentía solo en una multitud. Ahora mismo que te encuentres en los caminos de Dios, entregas tu vida, ¿verdad? Te gastes tu corazón a Cristo. ¿Te arrepientes de haber dicho que sí en ese momento que te ofrecieron entrar a la manía? Pues sí, porque, como te digo, es el momento, el clímax fue antes de Mati. Ese momento que yo te estoy hablando fue 2 años de entrar a Manía. Y como te digo, no me arrepiento el haber tomado la decisión de empezar a tocar. Vamos a ir un poquito más atrás porque es necesario. Mis problemas vinieron porque yo estudiaba en un colegio cristiano. En ese colegio, los jueves, nosotros cogíamos capilla. Capilla era como un servicio Sí, full. de domingo. Entonces, mis problemas vinieron cuando yo me graduó de 4º año, que empiezo en el conservatorio, que la capilla no estaba. Prácticamente se dejó de congregar. Sí, como Porque, exacto, porque si yo te tuviese, separaste ahí. exacto, si yo tuviese mis pies Hubiera seguido firme. firmes, eso no hubiera pasado. Yo no era cristiano, pero entonces a mí me pusieron a coger, yo estuve en colegio cristiano. Que tuviste una base. A mí me gustaba eso, pero como en casa no eran cristianos, pues como que no supe cultivar eso por mi cuenta cuando ya salí de la escuela. Sí. Y entonces, Porque tenías una semilla sembrada exacto, ahí. pero entonces, obviamente, en el mundo espiritual, cuando yo salí, Se acabó. el enemigo me cogió ¡Pam! boom, Por el boom, melón. boom, boom, bien brutal. Y queremos aclarar también que no estamos hablando nada mal de Grupo Manía, que los queremos mucho. Claro. Banchi, loco, mira, brother, Banchi, ¿cuándo va a llegar a la iglesia? Chicos, si te estamos esperando. Y yo tenía que hacer eso a escondidas. No, que de verdad los queremos. Claro. Alfred, Banchi, todo ese corillo, le tenemos un cariño brutal la y seguimos orando que ahora, ¿cómo es que dice? Se van a llamar manía, la cristomanía. Eso está. Y nada, cuando me pasa ese over, ¿tuviste un overdose en uno de los viajes? Ajá, pero no es manía. Ujú. Pero ese overdose fue bien determinante, porque entonces se habían divorciado mis papás, entonces a mi papá le da un infarto. Wow. Mis papás se divorcian en enero, a mi papá le da un infarto en marzo. Entonces esas fueron las cosas que también me Sí, te bajó, que no supe el switch. manejar. Entonces me da ese over, hacho, mano, y en pleno over. ¿Dónde fue ese over? En New York. Yo pienso, y cuando yo llegué muerto a Puerto Rico y mi papá sepa que yo fui muerto de un overdose. Como él se va, chacho, y en pleno overdose, papi, yo empecé a orar. Señor, dame una oportunidad, porque yo no quiero hacer sentir así a mi papá. Y entonces, después de ese overdose, pues yo empecé a cogerlo más suave. Ajá. Pero las depresiones no se me iban. Uh-huh. Entonces, a los 8 años, mi papá muere de cáncer. Entonces, ¿Tu pana? Mi pana. Como tú dijiste. Entonces, ahí como más que, duro te dio ahí algo. como que entonces pegó otra vez el desenfreno. Y en 2 años después yo tuve un accidente de carro. Que eso fue lo que me llevó a que... Ennotado. Ennotado, pero una depresión bien fuerte que yo cogí el viernes, salí de tocar y me paré en un estacionamiento después de que salí de tocar al frente del lugar y me quedé 45 minutos pensando a quién iba a llamar, qué iba a hacer, pero era como a quién iba a llamar para hacer en ese momento
ay, ¿qué voy a hacer? Pero era, ¿qué voy a hacer con mi vida? Mano, yo estuve 45 minutos que yo no llamé a nadie parado. ¿Pensaste quitarte la vida? Pues, mano, lo había pensado muchas veces. Pero ese día lo que yo hice fue, me fui a beber solo. Me fui a beber solo a sitios que nadie me conociera. Y, mano, yo me sentaba, tenía parafernalia, tenía droga en mi carro, me metía, me paraba en el sitio, pedí un whisky con 7-Up y un shot de tequila, entonces me daba los palos y era así. No hacía más nada, no hablaba con nadie, brother. Ni querías que se te pegara la gente. Así estuve. Hasta las 4 de la mañana me fui para casa, qué sé yo. El sábado hice lo mismo. El sábado tuve el accidente. El accidente, obviamente, yo estaba ennotado. Pero lo que me llevó a ese ennote fue la depresión. Ya. Y entonces, hermano, me tuve un accidente y se me rompió la mandíbula. Tengo una placa y unos tornillos aquí. La depresión existe, Jaime. Yo creía que esto era una ñoñería de la gente, pero pasé por eso y de verdad que es fuerte. Hay que tener, ¿verdad? Coger en serio cuando alguien te diga estoy depresivo o, Serio. ¿verdad? Que busquen la ayuda rápido porque pasé por eso y es real. Uno no se quiere a veces literal ni bañarse, ni coger el teléfono, ni hablar con nadie y más con lo que me dices que pasaste, ¿no? Esa pregunta que te hice de que si, ¿verdad? Pensaste en algún momento quitarte la vida, ¿también estabas ya en Grupo Manía con la fama que tenías, el dinero que tenías? Sí, lo pensé varias veces. Lo pensé varias veces, inclusive el over fue para esa intención, realmente. Búsquenme en esto, ve, y yo me metí todo eso en el cuarto, pero entonces, y no estaba con Grupo Manía. Entonces, para que tú veas que Dios está en todo momento. Eso es lo que a mí me asombra. ¿Cómo puede ser con esa pelota de nota? Yo llego en el pensamiento de que hacerle sufrir a mi papá. Porque era una nota de cocaína con hydro. Mezclado, sí. Era lo que yo tenía. I know. Y entonces yo llego a ese pensamiento. Entonces llegan los muchachos, me ven así, me quieren llevar al hospital. Yo no quería ir al hospital. Entonces yo me puse bravo. Porque yo no quería ir al hospital. Yo no quería, pero tienes que no. Yo no quiero ir al hospital. Me bañaron, me dieron leche, Entonces cuando yo llego a la cama así, ahí le pido, ¿sabes? Pegó oral. Pero entonces mi cuerpo era tanto el dolor, o sea, que yo decía, Dios, Señor, yo te estoy pidiendo una oportunidad, pero si tú no me vas a quitar este dolor, quítame la vida porque yo no voy más. Y, mano, me quedé dormido. A mí la nota me duró 30 horas. Tuve que hacer un soundcheck y todo, y tocar así, y me tenían que llevar, y todo, en pleno soundcheck. De momento yo siento las manos calientes. Cuando me miro el piano estaba lleno de sangre, mano. O sea, como yo uso tecladura y qué sé yo, y parece que no me sentía las manos. Y le daban más duro. Exacto, y me había llevado, el piano me había llevado como que ñemitas así Sí, la piel. Y entonces al otro día yo dije, todavía esto no se me va a quitar. Y puse las horas del día y medio fue que se me fue la nota. Literalmente te vino a rescatar Dios en ese overdose. Vamos a pasar ahora cómo los dos llegan, ¿verdad? Al camino del Señor, cómo llegamos a la iglesia, cómo llegan a Cristo. Yo llegué primero. Mi bebé de la salvación, Que hablamos ahorita. Él fue el que me hizo rendirme y de ahí pues yo seguí rendida y todavía sigo rendida. Te pregunto, Ante Dios. ¿tienes todavía ese pensamiento? ¿Sigue de vez en cuando recuerdas ese momento, esa pérdida? Dios lo sanó todo. Dios lo sanó todo. Qué bueno. Dios
O sea, lo recuerdo para saber de dónde Dios me sacó Ajá. y lo recuerdo en gratitud, pero Sí. no en dolor. No ese dolor que tenías No, antes. no ese dolor, no ese corazón roto, no de gratitud. Es un recuerdo de gratitud porque Dios literalmente lo sanó. Yo perdí ese bebé un día de las madres, una fecha que me dolió por muchos años. Día de las Madres. Día de las Madres, Wow. yo esa fecha me dolía. Y Dios cuando... Es que Dios es Dios y lo sabe todo. Dios usó el compromiso cuando Jimito me compromete. Dios lo pone a que sea un Día de las Madres. Y Wow. esa noche antes yo decía, mi fe era bien grande y yo decía, mi fe sigue siendo grande, Dios mío. Ajá. Yo decía, yo voy a ser madre en algún momento y yo voy a celebrar como que yo voy a ser madre. Y esa noche antes del Día de las Madres, yo trabajaba en un salón que ahí también vendían ropa y yo dije, me voy a comprar una ropa porque en algún momento yo voy a ser madre. Esa fe estaba Y, firme. y lo que no sabía era que al otro día Jimito me iba a comprometer Ah, frente a toda la iglesia. se atrevió. Y que Jimito es como él, pero es como que tímido, ¿verdad? Sí, Y no, Sí, no, siempre va. ay, tú te das cuenta que eso fue Dios, mano, porque El humilde. en mi humanidad. ¿Y quién tiró maíz, Isabel, al principio? ¿Tiró Jimito? ¿Fue el que empezó a tirarle el maíz en la iglesia? ¿Cómo fue que...? yo te diría que esto fue obra de Dios. Ajá. Sí. Obra de Dios por completo, porque como Isabel era como la mujer samaritana, Ajá. pues Isabel tuvo Por que... estos momentos por- que viviste. Exacto, Isabel pues miraba, Isabel observaba, entonces Dios fue transformándome y yo le entregué mis ojos a Dios y yo dije, yo no voy a mirar a ningún hombre. Y yo en la iglesia no miraba a ningún Estabas hombre. Yo confocada. dije, tú me lo tienes que mostrar, tú tienes que hacer, o sea, yo no sé cómo tú lo vas a hacer, pero el que sea para mí, tú tienes que hacerlo, pero yo no lo voy a mirar. Wow, que él llegue. Y de verdad, yo obviamente sabía quién era Jimito, pero no lo veía. Como te digo, yo daba en ese momento discipulado, la apóstol me había puesto a darle un discipulado, después que ya yo había muchas veces, le había dicho, yo necesito sanidad interior y yo lo tomé varias veces, hasta que la apóstol Yari me dice, hija, ahora te toca a ti darlo. Y qué Entonces, consecuencia, ¿no? Que sanidad interior, que fueron uno de los momentos sí, que... y literal fue una experiencia muy grande para mí porque yo sentía que yo lo estudiaba mucho, pero a la que yo estaba frente a esa clase y yo lo leía, era como que mi voz, Dios lo usaba para hablarme como de parte de él, al frente de toda esa gente. Estabas Era- cogiendo tú también literal el Sí, discipulado. sí, fue una experiencia bien linda y a la misma vez, pues ahí estaba Jimito y yo oraba en mis tiempos de intimidad y venía él así y yo, Dios mío, cuídalo, guárdalo donde quiera que él esté. Yo no entendía. Le daban las clases a Jimito. Sí. Ok. Era Pero un no grupo y sabes él que por estaba qué ahí. venía a la mente. No, y a todas estas, siempre que yo oraba, de momento venía su imagen y yo, Señor, guárdalo donde quiera que esté, lo que él necesite. No entendía. A veces yo también decía, fuera todo deseo de la carne. Ay, Si ay, estás ay. pensando porque no entendía qué estaba pasando. Pero a la misma vez, Dios, yo sentía que me abría los ojos y me hacía verlo diferente a él. Ya estaban mirando un poquito para el lado. No entendía, yo no quería desagradar a Dios, yo no quería que mi amor se dividiera hacia alguien que no era. Y ¿verdad? Fue un tipo Porque de conocer. seguimos con lo que te pasó y la experiencia que vivía. Jimito a la maestra, ¿estabas tirando el ojo? No, Habla claro. Habla claro. Mira, Ahí te dio no, como no. contar que toma agua, toma agua. Yo no, mira, de verdad, yo no veía a Isabel como mujer. Ajá. De verdad que yo no la, inclusive yo llegué a la iglesia con otra persona, pero yo no veía a Isabel. A la Missy. Sí, y fue como a ella, literal. Fue como que de momento, ¡fum! Isabel. Achi, yo mismo como que, Isabel. Ujú.
Chacho, yo veía a Isabel, mano, yo veía a Isabel como, chacho, mano, como un apóstol bien brutal. Yo decía, yo siempre se lo he dicho, yo veía el esposo de Isabel, tiene que ser un apóstol Sí, de Jerusalén, una cosa grandísima. Sí, de allá, de la... Y yo acabo de convertir, yo no, jamás. O sea, obviamente pues ya había pasado en enero del 2014. Ok, ¿cómo empieza esto? Pues mira, pues Tuviste entonces que hacer la pregunta al no, sí, apóstol tú y... sabes. Porque A mí me pasó. Sí, tú sabes. Yo a la productora, yo creo jamás en la vida, "Hacho, esa mujer para mí, pues no, mira. ¿cómo va a ser? Yo que soy un charlatán." Pues mira, Preguntas al apóstol, mira, sí, porque a nuestro apóstol Felo Serrano que nos está o viendo. sea, yo era un chamaco que siempre hice lo que me dio la gana en el mundo. Entonces tenía una posición que podía hacer lo que me diera la gana. Ujú. Entonces, al ver que por mis decisiones, por poco me cuestan la vida, Ujú. entonces entablo esta relación con Dios de que, mano, mano, yo me enamoré de Cristo. O sea, porque En ese entonces- momento cuando entraste a la iglesia firme. Sí, porque entonces, cuando yo acepto a Dios, que yo tengo el accidente, entonces yo fui a la iglesia por gratitud. Ujú. Yo no fui para convertirme, yo no fui para nada. Pero En el momento que te entregas full a Dios, ¿todavía seguías con algún vicio? ¿Te porque tomabas tú? entonces yo hago el plan de salvación. Sí. ¿Tú sabes? Entonces, yo quiero comentar esto porque es importante. Cuando hacen el llamado, pues una de las cosas, a mí me gustaba, como te dije, esto de Cristo, pero lo veía quizás difícil, lo veía como que yo no puedo aceptar a Cristo porque yo le voy a fallar. Sí. Entonces, yo estando inconverso, yo empecé a tener experiencias con Dios, por ejemplo, con unción tropical. Ujú. Cuando hacía arreglos, hacía cosas, entonces pegaba a tocar eventos cristianos, entonces como que ya era como que lo que yo hacía en la escuela y me gustaba eso. Pero cuando hacían el llamado, ¿sabes? Dame un Como break. exacto. Me pasó mucho tiempo también. Pero entonces cuando hacen el llamado en ese servicio que yo voy por gratitud a Dios, pues yo lo que vino mi pensamiento como que tú lo que vives es un círculo vicioso. Hoy estás bien, regular, pero ni en el mejor momento te sentiste feliz. Y mira, por poco te cuesta la vida, mano. Entonces lo había intentado de todas formas. Pues yo dije, pues vamos a intentarlo vamos a ver por qué aquí. pasa. Entonces acepto a Dios. Veo que manos, para empezar, cuando salí de allí, los primeros días, mano, yo había soltado como una mochila de 30 libras. Yo me sentía bien. Había algo dentro de mí que me sentía feliz, que no sabía qué era, pero era que Dios había entrado en mi corazón. Y entonces, a los par de días y semanas, yo empiezo a sentir una felicidad sin saber por qué. Porque entonces, cuando tú estás deprimido, tú te levantas, entonces ya eso no estaba pasando. Entonces, Dios empezó a hacer cosas que mano, que yo llevaba luchando con ella y Dios a los par de días lo hacía. Y entonces, eso que tú preguntaste, la marihuana. Entonces, yo acepto a Dios, acepto a Cristo en febrero 17. Y ahí sigues todavía tocando con manía, ¿no? Sí, entonces a mí lo más difícil que se me hizo fue la marihuana. Porque entonces, ya lo de las mujeres, pues entonces, ya Dios no sé, mano, Dios empezó a hacer algo que me llamaban a tocar, por ejemplo, a otro grupo, a tocar para resolver, que eran chavitos por el lado. Ajá. Yo estaba a pie porque me había tenido el accidente. Pues me llamaban a tocar. Yo tenía una solución para hacer el guiso. Yo pensé, pues llamo a una amiga mía
a que me lleve, pero eso me exponía a fornicar, al pecado. Que la tarjeta de crédito. Exacto. Ajá. Mano, yo no cogía el guiso. Dios Porque puso ya algo te en mi estaba- ya corazón, se estaba exacto. viendo. Pero la marihuana fue lo más difícil que se me hizo. Mano, yo cogía el saco de marihuana y la pipa y yo decía, Señor, quítame esto. Quítame las ganas que yo tengo de fumar. Obviamente fumaba menos, pero seguía fumando. Claro. Y pasa un retiro. El retiro es fatal. Claro. Me convierto en febrero 17. En marzo 23 cojo ese retiro porque la pastora me dijo, y Jimito, un día tú vas a coger ese retiro. Pero no tenías pensado tampoco cogerlo. Tú vas, estás poco a poco aquí. Bueno, que yo hecho, hasta de camino decía, "Diatre, pero ¿qué tú vas a hacer? Yo fumé hasta el jueves. El retiro era Para viernes. entrar el viernes Bueno, supuestamente. en esos 3 días, Dios me libertó de la marihuana. Wow. Yo se lo estaba pidiendo a él. Ahí está. Lo que te iba a comentar, y verdad, se lo comentó a estas personas que están viendo esto. Yo pensaba que tenía que ser perfecto para servirle, para aceptar a Cristo. Pero no. Hubo una persona que me dijo esto y me acordé en el llamado. Tú nunca te vas a sentir ready para aceptar a Cristo. Tú lo aceptas y Dios te prepara en el camino. Que fue con lo que hizo con Isa. Un proceso, Conmigo, un trabajo, poco a poco. Ahí lo acepté, me quitaron las ganas de las mujeres, la bebida, las drogas y por el camino, pues que la cosa. Sí, porque mucha gente se convierte, ¿no? Pero para mí, ustedes me corrigen cualquier cosa, yo creo que te debes de arrepentir de los pecados primero antes de convertirse. Sí, ¿no? cuando tú haces el llamado y tú aceptas, mano, el Espíritu Santo, brother. A mí me llegó un momento que a mí se me hacía difícil llevarle la contraria a Dios. Mano, me daba un taqui que no, que entonces... Sí, miedo. Todas las decisiones que yo tomé de renunciar, de esto, de no hacer lo otro, a veces yo decía, diadre, porque yo estoy haciendo esto. Pero era que dentro de mí yo no podía. Pero era porque que me vi que ¿sabes? Yo como hacía lo que me daba la gana, entonces llegó un momento que no me dio resultado, pues yo dije, ¿qué hay que hacer? Ya. Porque entonces cuando vi como Dios me estaba enamorando también, que hermano, yo me enamoré de Cristo. Entonces, esa relación me hizo que cuando llegaba, me exponía a cierta situación, no, papi, tú tienes que coger por ahí. Para el otro. Exacto. Te estaba dando las direcciones ya. Dirección. Y estando en la obediencia, ¿no? ¿Qué pasó ese día cuando le dijiste no a manía? ¿Cómo fue que pasó ese día? Pues, Contaste mano, que te levantaste. Sí, pues hermano, yo Después de 12 años, ¿no? después de 11 años. 11 años. Pues mira, pues, Grupo mano, famoso. lo que pasa es que obviamente pues yo me iba a tocar, y en pleno party me entraba un down, me entraba una tristeza bien brutal. Ya Yo estabas decía, convertido. exacto, entonces me entraba una tristeza y yo decía, diadre, ¿qué me pasa? Que yo no me estoy disfrutando de esto que a mí me gusta un montón. Entonces miraba para el lado, para los muchachos, a ver si... y los veía que ellos se estaban curando y ellos lo estaban pasando brutal. Entonces ahí yo veo que después soy yo. Ajá. Y entonces pega el maquineo de dejar el grupo, de dejar teatro porque no me estoy sintiendo bien. Fíjate, pero la provisión. El fíjate. dinero. Exacto. Entonces pego a pensar y me levanto un día que yo no sé qué pasó en ese sueño, que yo me tenía que levantar temprano y me levanté hasta tarde, pero yo me levanté con esta sensación de que yo termino hoy porque yo no puedo más. Ujú. Y ese día renuncié porque había algo dentro de mí, algo sobrenatural que yo no resistía a tocar más. Ujú. No resistía, no sé qué era, porque una cosa te digo, Dios trabaja, o sea, yo entiendo que Dios tiene personas en trabajando secular,
pero obviamente sabemos que Dios tiene planes diferentes para todo el mundo. El plan de Dios para mí no era seguir tocar. Inclusive hubo un momento dado que yo pensaba que más años más tarde hice 2 o 3 actividades y me pasó lo mismo, me tranqué. Y yo dije, no, pues está bien, ya entendí el mensaje. Ya. Pero sí, tuve que Decir ya que no, estás en estos momentos te encuentras, ¿verdad? En la iglesia dirigiendo el ministerio ¿verdad? De adoradores, musicalmente. Sí. Pero espérate, nos quedamos ahí, se están conociendo. Con Isa, pues mira, pues de momento me llega ese pensamiento a Isa. Entonces, cuando me llega el pensamiento, yo digo, me acuerdo que íbamos a tocar con un Sion Tropical el show del mediodía. A las 2 el de mediodía. Exacto, entonces el Canal 4, que Sí, sé yo, Televicentro. Entonces, yo estoy llegando y yo le digo, pastor, ¿podemos hablar cuando termine el show? Sí, nos vamos a comer algo. Entonces cuando me gusta la rubia. Y yo digo, pues, para la puta, qué sé yo, ni qué, Isabel. Y tú sabes lo que me dijo el apóstol. El apóstol me dice, si tú supieras que pastora Yari, me había comentado, Wow. parece que Dios le había revelado a través sobre Isa. Sí, pero ya estabas como tirando el ojo, ya. Sí, Pero decentemente. de repente me vino ese pensamiento, hablarle a Isa. Ya. Entonces, como que le hables, que yo no le puedo hablar así. Mi hermano, Dios, porque uno no era así, mano, uno tiraba. Pues, hermano, no, háblale. Entonces, nada, me dice, si esa es la mujer que tú quieres, esa es la mujer que Dios te va a dar. Amén. Y entonces, pues chévere, pero entonces obviamente pues ahí tenía que venir el approach. Proceso, exacto. Nada, empezamos a comer en grupo. Sí, ese proceso también sí, lo pasé. Exactamente. Con risitas. Y nada, Isabel, hubo un momento dado que yo escuché en la iglesia, ¿verdad? Dijeron, Isabel, ¿te enamoraste por Jimito, por la música? Y que tú contestaste. No, nunca jamás por la música, porque si había algo que yo no quería, ni nunca me había llamado la atención, no me llamaba la atención ni estando en el mundo, las personas, los músicos. ¿No te gustaba ese? No, ese ambiente, ni los músicos, el merenguero menos. Era como que yo decía que eran unos charros. Vestido con la camisa colorada de brillo. ¿Qué es eso? Son unos charros, ¿qué es eso? ¿Qué se creen? Pero de verdad, esa exposición de personas que estén en el ambiente de la música, a mí, para nada. Yo creo que lo que Dios hizo que yo me fijara es en el amor que Él le tiene a Dios y la pasión con lo que Él, ¿verdad?, adora a Dios. Eso fue parte de lo que me hizo verlo cuando yo oraba y era como... ¿Eso cómo era? Que en la clase, ¿verdad? Pero tú te venías Jimito de momento. Yo en mi tiempo, de oración, yo estaba arrodillada a los pies de mi cama y allí yo estaba horas con mi Biblia, con mi almohadita, con mis sabanitas y yo oraba, yo me reía, yo lloraba, yo leía. Y había momentos en que yo cerraba mis ojos y estaba orando y pues mi oración y de momento me venía... O sea, su nombre o su imagen y yo, pues no sé, yo oraba por él, pues Señor, pues bendícelo donde quiera que esté, pues me ha pasado. Pues. Me ha pasado que a veces yo oro por alguien que pues, no sé ni quién es o no es que entablé una relación con esa persona, pues yo oraba por él, pero no entendía. Y ahora cuando Jimito estaba hablando de que el apóstol Yari dijo, había muchas veces que yo le decía, apóstol, tengo que decirle algo. Y ella, Dios te habló. Y yo en ese momento estaba batallando con esos tiempos de oración, pero le hablaba de lo que le tenía que decir. Sí. Y yo, pero ¿por qué ella me dirá, Dios te habló? O sea, yo decía, ¿será que ella sabe? Pero entonces yo también le decía, Señor, si es, tú le tienes que revelar a ellos.
ellos me tienen que confirmar porque yo no se lo decía a nadie. Eso era Eso era entre Dios, En tu tiempo. mi tiempo con Dios, y yo decía, pues es a ellos, porque yo no se lo voy a decir a nadie. La gente, tú le dices, fulano, y, ay, sí, muchacha, sí, para ti. Van a, no, Dios, que venga Sí, de que fue él, lo mejor. que venga de él y que venga de las personas que Dios ha escogido para dirigir mi vida espiritual y encaminarla. Los que me van a dar los jalones de oreja van a ser ellos, los que me van a decir, estás bien, estás mal. O sea, es que yo aprendí que dando mi voluntad y lo que yo quería hacer, me di muchos cantazos. Claro. Y cuando yo llegué a Cristo, me rendí, le entregué mi vida, yo aprendí lo que era, ok, si estás mal, ellos te lo van a decir, chilles, te duela, te fogores, brega con eso, que Dios trabaje con eso y ellos son los que Dios va a escoger a dirigir tu vida. Claro. Y no hay nada mejor en el mundo que tú ir caminando y saber que hay alguien que te puede decir, no, hija, esto no está bien. Sí, como yo digo, los amigos o haga algo, ¿verdad? Que a veces los que te dicen la verdad o no lo haga, esto está mal, son los amigos verdaderos. No que lo que uno no quiere escuchar, yo digo, Exacto. es lo que ellos están bien. Exacto. Están bien, ¿verdad? Y de verdad es la vida real, en la calle. Todo el mundo a veces no piensan o por la amistad, por el dinero, por la fama. Porque hay un beneficio detrás para de la ellos. amistad o No detrás le importa de... la consecuencia que puedas tener ¿verdad? Después de cualquier situación. Entonces Jaimito se pega a ti, Jimito, te pega a ti, te dice que es la que hay. Él prácticamente nos fuimos conociendo poco a poco y él, ante mí, él fue obediente a todo lo que el apóstol Felo y el apóstol Yari decía. Él nunca se quejó conmigo, no, que si no te puedo ver, que si no puedo tener tu número de teléfono. Y yo estaba bien clara, yo decía, si es él va a aguantar, porque yo no voy a darme otro cantazo en la vida. Si es él, aguanta, si no, pues se irá. Sé que ese proceso es difícil. Es difícil, pero yo necesitaba esa prueba de no voy a volver a sufrir en la vida. Yo me quejé de ese proceso muchas veces, incluso a él le decía, pero chico, a lo mejor él también se quejó. Sí, pero dentro yo decía, pero ¿cómo va a ser? Que no puedo darte por teléfono, pero vas viendo lo que es esa cosecha, el resultado, que es lindo eso, ¿no? No, mira, ¿verdad? Obviamente yo viví una vida desenfrenada en ese sentido. Entonces, ese proceso, yo lo veo un proceso de purificación. Brutal. Y a nivel de que llegó, mano, eso puso la inocencia que se había perdido hecho canto. Mi hermano, que yo iba a creer... Que era como que los domingos... como un chamaquito. Sí, y tú dices, ¿qué es esto? Que no voy a poner yo así. Y entonces, obviamente, yo empezamos en enero del 2014, yo la comprometo en mayo del 2015. Sí. O sea, un año y 4 meses. Después yo pude ver, hermano, que yo no era el mismo tipo que empezó a salir con ella el día que me comprometí. Claro. Era otro tipo. Y obviamente Dios me llevó a un proceso, ¿verdad?, de purificación y preparándome para ser el esposo después para ella, mano. Ajá. Vamos a hablar también de tu hija. Yo también, como te digo, pasé por ese proceso y yo decía antes que yo me voy a enamorar, si chico, uno coge el teléfono y se va con cualquiera por ahí, pero brother, ahora es algo diferente total, lo que pienso, cómo actúo. A esa prieta yo no tengo que verla todos los días. Pasa un día a lo mejor que no la veo y la extraño como es. Así que te amo, Cuquita. No, de verdad que es una maravilla. Yo digo siempre, doy gracias a Dios todos los días por enviarme esa bendición. Cuando yo creía que por todo lo que uno ha hecho y por todo lo que uno pasó, iba a recibir una mujer como es ella. Así que acumulé puntos, me haces una comidita allá en la casa. Es que se conocen, procrean,
a su hija y también, espérate, antes, Isabel, tanto que estabas en la iglesia también, ya, ¿verdad? Firme, fuiste danzora, De todo un danzaste para poquito. Dios, ahí estamos viendo también una imagen. Sí, servimos en la casa de Dios, estuvimos en los servidores, en la maestra, Y ya estabas ahí de momento con danzora, Jimito. sí, Ok. de todo un poco, porque Dios Te cambió la vida completo. sí, me dio la oportunidad de estar en un lugar donde yo no merecía estarlo, Mm. porque después de haber tenido una vida tan desenfrenada, Sí, que uno dice, ¿cómo me va a perdonar? él me ¿Cómo? perdonó. Esa es la parte más grande de todo esto y me sigue perdonando. Todavía porque no Porque somos perfectos, ¿no? no. Y ahorita cuando estaban hablando de que tú te sinceraste, que no, que si uno tiene que ser perfecto, no. Yo creo que esa sinceridad tenemos que tenerla con Dios todo el tiempo, porque vivimos en este cuerpo, carne, que le gusta hacer todo lo que al espíritu no le agrada. Pero cuando aprendes a tener esa relación con Dios, es la relación que vas cultivando con su Espíritu Santo, donde quieres conocerlo más, pero también quieres agradarle más. Por tus cosas, por tus, En ¿verdad? todo, en todo. Ejecuciones que hagas en el día o en tu vida. En todo. Entonces, cuando tienes un esposo que te mira, que tienen situaciones y tú tienes que decir, no me gusta la Isabel que está pensando, lo que está, tienes que meterte con Dios para que Dios vuelva a... No. No es lo que estás pensando, aclara los pensamientos, habla como es y Dios lo hace, porque a veces Jimito me dice, ay, mi amor, yo veo a Dios en ti, yo, ay, ¿cómo lo ves? Si yo tengo, Dios, de verdad, Dios haciendo la obra en uno. Hablábamos de eso al principio de la grabación con la cuestión del dinero, te cuenta yo y a ella siempre y con calma, van, y pasa y siempre hay una solución. Hay que tener, ¿verdad? Paciencia, pero a la vez que tengas esa obediencia, esa comunicación con Dios, yo creo que todo va a salir bien en el momento que le Amén, pedimos, ¿verdad? amén. Procrean a la gran Isabel, una querendona Isabela. Isabela, una querendona de la iglesia. Danzora también, ahí la estamos viendo también, qué chula con ustedes en esa foto y ahora también danza para el Señor. ¿Qué es Isabela para ustedes? Isabela es una oración contestada. Isabela es la hija de nuestras oraciones. Isabela rompió los pronósticos que decían que no se podía, porque la edad que yo tengo, ya había perdido 2 bebés. Los médicos decían que pues era difícil que eso se pudiera dar, pero cuando Dios pone en ti esa convicción de que sí, vas a ser padre, vas a ser madre, Él lo cumple. Él lo cumple. Y junto con Isabela llegó la provisión para mantener a una hija. Llegó la voz de Dios también, porque Isabela en nuestra casa es la voz de Dios. Qué Dios la lindo. usa como instrumento para hablarnos, para cuando estamos orando. Dios la usa para hablarnos de parte de Dios. Yo creo que no hay nada mejor que lo que Dios ha hecho en uno, impartírselo a los hijos. Y ella me pregunta, mamá, ¿pero para qué tú querías una hija? Y yo, pues, para enseñarle las cosas lindas de Dios. Y ella me hace preguntas que yo nunca pensé que ella me fuera a hacer. Y no hay Madura. nada mejor que poderle contestar todas esas preguntas y cómo ella las entiende. Cómo el Espíritu de Dios hace que ella a su corta edad las entienda. Wow, para que veas. Las entienda y de verdad. Siempre con ustedes. Ahí estamos viendo una foto que me gustó mucho, que te veo con ella agarradita en hombro y Jimito tocando y ustedes dos Adorando. mirándolo. Fanática de Jimito cuando llega allí. Sí. Jimito, ¿quién es Isabela Ay, para ti? chacho, Cuéntame, Isabela. cuéntame.
Pero después de su mamá, ella es la luz de mis ojos, ¿verdad? Obviamente Dios, mi esposa Isabela. ¿Qué te puedo decir de Isabela, brother? Yo llego allí, ella se te pone al lado. Es como que yo digo la fanática número uno. No, es de verdad que ella y yo tenemos... sus papás son locos con ella y ella es loca con sus papás, mano. Como Isa te dice, podemos ver el amor de Dios a través de ella. Ahí es que tú ves, mano, que vale la pena y más servirle a Dios, brother, porque lo de Isabela, eso no, los frutos de Isabela, eso no se compra con dinero. Y en verdad que tener una hija en Dios, mano, yo a veces eso Eso es ya una bendición vale la grande. pena servirle a Dios. Para eso que yo estoy viendo con Isabela. La vimos ahora en el aniversario 15 con ese trajecito. Yo también, a mí me conmovió verla ahí porque sé que como es ella y siempre con ustedes y Sí, tú te sientas, ella se va detrás de ti, igual con Isabel. Es una bendición. Y, hay que estar derechito con ella. Los otros días, por ejemplo, voy para la secadora, ay Dios mío, sin camisa. Ay, papá, no puedes ir así porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dios mío. Tabla. Que te queda como que wow. Sí. Ella es tierra fértil, mano. Wow. De verdad, eso te puedo decir, pero ¿cómo te digo? Estamos viviendo una experiencia brutal. Obviamente, ¿cómo te digo? Nuestros padres nos dieron lo mejor, ¿verdad? Sí. Pero obviamente nosotros hemos tratado de vivir, ¿verdad? Consagrados a Dios. Y podemos ver esa consagración en ella, mano. Ya veo. De eso te doy fe. Ujú. Que podemos ver que vale la pena pelarse para Cristo, como lo dice. Yo tengo una familia increíble, mano. Yo lo Wow. veo así porque yo jamás en la vida iba a pensar que iba a tener una familia como lo es mi esposa y como lo es mi hija. Igual Así. Isabel, una hija, ¿verdad? Que después de todo esa pérdida que tuvo del hijo, ¿verdad? De esa pérdida que tuviste, que nunca pensaste, ¿verdad? Que ibas a volver y mira cómo Sí, ¿cómo porque llegaste? nosotros tuvimos una pérdida juntos. Me acuerda, ahora que me mencionas eso, Moisés, me acuerda, Isabela sabe de esos dos bebés. De verdad. Y Isabela, Sí. ella nos ha hecho preguntas. Nosotros le hablamos a Isabela. Claro. Sí. Ay, tú. Antes no Como estábamos dicen, con Dios y no hacíamos las cosas bien y Dios nos Y unió ella y entiende todo. y todo. Ella lo entiende y mira lo que ella nos dijo los otros días, como que me decía, mamá, esos dos bebés tú los vas a ver en el cielo. Tú tienes 3 hijos, 2 en el cielo y una que soy yo aquí en la tierra. Wow, O sea, Habla con... que uno puede, ¿qué más uno puede pedir? Ver a Dios obrar en mi esposo como esposo, porque tengo personas que conozco, amigas que conozco, que sus esposos no le sirven a Dios y lo que Sí, viven versus ver a mi hija. Yo digo, Señor, no importa las veces que yo tenga que entregarte mis luchas, yo te las voy a entregar. De aquí no nos saca nadie, ¿eh? No, nunca. No hay vuelta atrás. No, se acabó. No hay vuelta Se atrás acabó. porque la vida aquí en la tierra tendremos aflicciones, pero Él nos Como dijo siempre que digo. con Él íbamos a vencerla. Ujú. No hay vuelta atrás. No Que hay vuelta aprendí atrás. con Pastor Javier, Pastora Sheila, aprendí esa frase y no se me olvida. Es difícil un matrimonio estando con Dios. Imagínate sin Dios, No. ¿no? Era imposible. Por eso yo digo que nuestro matrimonio para mí es un milagro, que cumplimos 9 años. Nosotros allá mismito cumplen 9 9 años. años. ¿Sabes lo que son 9 años? Yo nunca en mi vida, nunca en mi vida. ¿Lo qué?
es verdad, yo tampoco, yo no le aguantaba nada a nadie, pero es que de seguro Y tampoco me aguantaban a mí. como Porque estabas en ese momento, que estabas enfocada, que no querías mirar a nadie, pero Dios pero hace llegó milagros. el nene. Dios hace Yo sé que milagros. Isabela va a ver esto, ¿verdad? Me imagino con ustedes. Lo quiero que lo vean los tres con el aire en high, prendido. Claro que sí. Háblale en esa cámara, dile a Isabela tus palabras. ¿Qué es ella para ti, Isabel? Bueno, ella lo sabe, pero vuelvo y se lo repito. Isabela, papá y mamá te aman. Tú sabes que eres la oración contestada, que Dios es fiel, que Dios siempre va a estar contigo, que Dios siempre te va a dar lo que tú necesites, te va a cuidar, te va a guardar y que papá y mamá siempre van a estar aquí para ti orando y cuando no estemos Dios va a estar para ti. Amén. Jaimito, Jimmy. Ay, Isabela, pero Isabela, le decimos te amo desde por la mañana. Isabela, te amo, mami, tú eres la luz de mis ojos después de mamá y Dios. Tú sabes que nosotros te amamos mucho. Tú eres esas dos bolitas de carne. Tú sabes que tú eres mi bebé y siempre serás siendo mi bebé. Te amo. Vamos a hacer bueno. como ella nos hace. ¿Cómo hace? ¡Te amamos, Isabela! Qué chulo, tremendo eso. De verdad que estamos bien contentos de que estén aquí, me los he gozado y también hemos aprendido mucho de esto. Hay una última pregunta que esto no se puede dejar pasar aquí, ¿verdad? En La Picadera Podcast. Para los dos, defíname quién es Jesús. Jesús. Jesús es mi todo. Jesús para mí es mi todo, todopoderoso. No hay una necesidad que yo tenga que Él no la pueda suplir. No hay un día donde no busque de Él que Él no lo pueda encontrar. Él es mi todo. Sin Él no podría ser la esposa que soy, no podría ser la hermana, no podría ser la hija, la compañera de trabajo, no podría tratar a mis clientes como los trato, no. Sin Él ahora mismo yo siento que sería como si me quitaran el oxígeno y sé que todavía me falta mucho, mucho, mucho más por conocerlo, por conocer sus grandezas y como siempre yo digo, cada gota de sangre que derramaste por mí, no la voy a pisotear. Amén. Todo lo que esté en mis manos en mis acciones, en mis pensamientos, para hacerlo a Él feliz, lo voy a hacer. Lo voy a hacer y Jesús, te doy las gracias porque siempre estás intercediendo por mi vida, por mi familia, por esta tierra, por Puerto Rico. Tú siempre estás ahí. Y el amado Espíritu Santo, que sin Él no podría ser fuerte Ese es cuando motor, soy débil. claro. Jimito, ¿qué dirías a papá? Yo antes que Isabela, ¿verdad? Antes que Isabela dijera, así, pensé lo mismo. Lo que pensé fue que mi vida gira en torno a Jesús, a Dios, al Espíritu Santo. Yo me levanto por la mañana y lo que pienso es en Él, en eso. Obviamente hablarle, pero siento ese monitoreaje, el yo hablarle, ese es mi filtro, mano, ese es mi todo tiene que ser aprobado por Él. Y mano, como tú sabes, yo realmente pues en mis depresiones tenía problemas de autoestima y todo eso. Yo lo veo a Él que Él es el que le da valor a mi vida, mano. O sea, yo el motor. Exacto, yo no era nada, yo no era... y Él es mi sustento, Él es mi GPS, Él es mi motor, porque yo en sí no puedo. En mi capacidad
sea, no puedo, mano, y pues, mano, ya me acostumbré Sí. a depender de él. Que Jimito yo creo que no todos hay los días otra. recibimos bendiciones de él. Nos levantamos, podemos comer, tenemos el carrito que nos mueve, la hija saludable, la hija danzando, tenemos una iglesia donde congregar. Hay bendición todos los días, que todos los días debemos de darle gracias a él a la Y vez él que no. siempre va a tener una respuesta. Yo lo que he aprendido es que tenemos que tener esa comunicación ahí, porque él siempre está hablando. Y a veces el ruido de los afanes hace que se meta, ¿verdad?, a interferencia. Pero es nosotros realmente los que nos tenemos que alinear a él. Y eso, hermano, eso es lo que yo clamo todos los días. Pero realmente es el que le da valor a nuestra vida. Qué bueno. Isabel, Jimito, de verdad que le doy las gracias. Pueden ver, ¿verdad? Ir a la iglesia Fruto de la Vida en San Juan. Ahí van a ver al maestro Jimito, el hombre de las negras y las blancas, dándole con todo. A mí me gusta cuando tú haces y pones a todo el mundo ahí a gozar, cantando también. Y cómo vas a ver una persona entregada full a Dios y cómo lo adora. De verdad que sí, igual Isabel también, yo os veo igual a tu hija. Yo les deseo lo mejor del mundo, muchas bendiciones. Antes tenemos que darle las gracias, que me dicen que tú eres fan de esta vaina de Macas PR. Sí. Gracias No a me ellos. gustaba hasta que lo Qué probaste rico. ya. Le trajeron ahí de strawberry cheesecake, son los macaroons, Qué y de vainilla. ¿Cómo? Así que pueden visitar la página de Macas PR en Instagram con el teléfono 939-865-0641. Aquí tienen este detallito que les trajo. Mira, Trust in the Lord. Cree en Cristo, ¿verdad? Cree en Dios. Y tenemos aquí Macas, una dulce bendición. Así que ustedes prendan el aire en high hoy. Se prenden el aire, se come su macarrón y que la bendición que se aparezca en ese momento. Así que los quiero un montón, los Te amo y amamos, gracias por brother. estar aquí en La Picadera Podcast. Bendiciones. Señores, esto fue otro episodio más de La Picadera Podcast, donde ustedes ven y son testimonios, un testimonio donde Cristo fue la única persona que sanó a estos dos invitados de hoy, la familia linda que son en el día de hoy también. Así que los quiero mucho con demasiado. Se despide el hijo de Doña Iris. Nos vemos en otro episodio pronto de La Picadera Podcast. Bye bye.